poderles presentarles a la doctora Norma Morandini, nacida en Córdoba, Argentina. Ella es periodista y escritora. Perdón. Dirige el Conservatorio de Derechos Humanos en el Senado de la Nación de Argentina. Ha sido diputada... El nervio, pero disculpen. Ay, Norma, muchas gracias. Perdón. Disculpen. Ha sido diputada nacional por su provincia y senadora entre 2009 y 2015. Candidata a la vicepresidencia por un frente electoral de socialismo en 2012. Fue corresponsal sudamericana de la prestigiosa revista española Cambio 16. Corresponsal del diario O Globo de Brasil, para el que realizó una cobertura especial del juicio a las juntas. Ha sido columnista de opinión del diario Clarín, columnista frecuente del suplemento Ideas del periódico Perfil de Buenos Aires. Desde su regreso al país tras su exilio en Portugal, España y Brasil, participa en el debate público, especialmente en los temas de derechos humanos y libertad de expresión. Dirigió y condujo en la televisión los programas Temas y Debates, los especiales de Norma Morandini y Paradojas. Autora de libros Catamarca, de Editorial Planeta, edición sudamericana, De la culpa al perdón. Les comento que por este libro también recibió una carta del Papa. Y, sí. La mala bestia, de Editorial Random House. Y entre sus pensamientos más apreciados, la pluma de honor de la Academia de Periodismo. Es la primera mujer en recibir esta distinción. Con ustedes, Norma Morandini. Muchas gracias, Norma. Muchísimas gracias. Buenos días. Tengo que confesar inhibición y una enorme responsabilidad y un enorme agradecimiento que hayan pensado que yo, viniendo de tan lejos, con temas que no son tan comunes, puedo contribuir con reflexiones y experiencia. Me encantaría poder no leer, porque siempre es una comunicación mejor. Yo navego a varias aguas, entonces sé que en la academia hay que leer porque eso denota trabajo. En la Cámara de Diputados y de Senadores no se puede leer y en la televisión hay que improvisar. Entonces siempre tengo dificultades. Me encantaría poder hacer más rico el diálogo, pero sé que hay expresiones, aunque hablemos el mismo idioma, es decir, quiero ser lo más precisa posible para dejarles esta responsabilidad y esta confianza que me han dado. Decirles que estoy muy emocionada de estar en este momento en México, país al que estoy muy agradecida porque nos recibió en el periodo del exilio, al que he seguido conectada a lo largo de todos estos años y especialmente en este momento, que quiero dejarles un gran abrazo de solidaridad. Mi ponencia se llama Silencios. Oh, olvidé contar que me violaron, balbuceó a mi lado la mujer que minutos antes había testimoniado ante los jueces que juzgaron a los comandantes de las juntas militares que derrocaron en Argentina un gobierno constitucional, nos impusieron el terror hasta que la humillación de una guerra perdida, la de las Malvinas, los obligó a devolvernos la democracia. Un retorno que nació bajo el signo más auspicioso, el fin de la impunidad. Raúl Alfonsín, el primer presidente de la democratización, en 1982, en su primer acto de gobierno, ordenó el juicio sumario a los jerarcas de la muerte, los comandantes de las 3 juntas militares que gobernaron entre 1976 y 1982. En la solemne sala de aquel tribunal nos dábamos cita diaria una veintena de periodistas, sobre todo corresponsales extranjeros, atraídos por el Nuremberg sudamericano. Nunca antes en el continente americano se habían sentado ante un tribunal civil los jerarcas militares de la muerte. Un hecho histórico
que efectivamente hizo que nuestro país fuera más lejos que nadie en la condena a los represores. Sin embargo, hoy lo sabemos, el gran cadáver que nos dejó la dictadura fue la política. La necesaria revisión del pasado consumió la mejor energía democrática y postergó la construcción de una auténtica cultura democrática basada en el pluralismo y en el reconocimiento de la diversidad. En eso estamos. Abro comillas, un texto de un libro mío que dice: en mí confluye en la cronista que debió relatar ese tiempo dramático de Argentina y mi vida personal que se diluye en la tragedia de los que igualmente vivieron en las cavernas. Pero sobre todo, una madre de pañuelo blanco, mis dos hermanos menores, Néstor y Cristina, presos, desaparecidos el 18 de septiembre de 1977, y mi vida en el exilio en Portugal, España y Brasil son mi justificativo personal y la razón de mis reflexiones. Como periodista, corresponsal extranjero de la revista española Cambio 16 y del diario brasileño Globo, debí narrar lo que escuché a lo largo de más de 6 meses que duró ese juicio, que tras de escuchar a más de 800 personas sobrevivientes de los campos de detención clandestino, parientes, vecinos, amigos y escasísimos militares arrepentidos, condenó a cadena perpetua a los excomandantes y desmontó esa maquinaria de muerte en la que de manera sistemática se hizo desaparecer los cadáveres para luego negar los crímenes. Fueron las víctimas en mi país las que reconstruyeron el rompecabezas macabro del terrorismo de Estado. Vuelvo a la cita. En Argentina la represión fue clandestina. Las personas fueron deliberadamente desaparecidas. Una estrategia perversa para evitar que los cadáveres, como pruebas macabras, pudieran condenar a un Estado que se hizo terrorista. A esta altura, queridas amigas, ya debo pedir disculpas por la desmesura de mi presentación, que bien podría haber resumido sencillamente. Todo lo que pienso y escribo se proyecta sobre ese telón de fondo que fue la dictadura argentina, con su legado de muerte, de ocultamiento y de mentira. Y esa figura grandiosa y perturbadora, las madres en duelo. Dicen que los griegos las escondían, porque nada subvertía más el orden social que una madre que llora a su hijo muerto. Para los antiguos griegos, el espacio privado era sagrado, porque mantenía la vida, pero para hacerlo albergaba el trabajo y la procreación. En otras palabras, albergaba a los esclavos y a las mujeres, y estaba necesariamente sometido a la desigualdad, a la tiranía de la necesidad y del poder arbitrario. En cambio, el ágora, la plaza, era el lugar de la aparición y de la publicidad, en la cual el ciudadano se mostraba en el seno de la pluralidad de los hombres libres, acogía la excelencia y la maravilla de los otros y forjaba la memoria de todos. Fueron esas valerosas mujeres de pañuelo blanco, entre ellas mi madre, las que increparon al poder y se instalaron en la plaza pública para buscar a sus hijos desaparecidos. Un fenómeno perverso que se escribe en castellano. Muertos insepultos a los que nadie vio morir, lo que explica la eficacia del sistema de terror. La ausencia de cuerpos puso en duda la verdad del crimen. Aun cuando en el juicio se probó la existencia de esa maquinaria de muerte, solo cuando los hijos de los presos desaparecidos que habían nacido en cautiverio o habían sido entregados en adopciones ilegales aparecieron en el espacio público con voz propia, ya eran jóvenes, y entonces nadie pudo negar la matanza. El imperativo de verdad y justicia inaugurado por las madres de pañuelo blanco, que desembocó en esa condena ejemplar en un continente de dictaduras, presos, exilios y desaparecidos. Sin embargo, otras mujeres
al ocupar las plazas públicas con sus demandas de justicia, desgraciadamente, a lo largo de ya casi 40 años de democracia, se han ido sumando a ese repertorio trágico de nuestra odiosa marca de identidad. Madres que también perdieron a sus hijos, muertos jóvenes, víctimas de la violencia policial, víctimas de la desidia del Estado, víctimas de las discotecas en llamas, víctimas de la droga, víctimas de la trata y la visibilidad más reciente, la de las muchachas jóvenes que mueren a manos de aquellos que dicen amarlas, sus novios, amantes o maridos. En Argentina decimos femicidios. Los femicidios de hoy, la llamada violencia de género, que como invisible continuidad me remite todo el tiempo a aquella sobreviviente que testimonió en el juicio de las juntas y pasar a mi lado, con una mano se golpeó en la frente y dijo: «Oh, olvidé decir que me violaron». Una desmemoria elocuente que en la época me llevó a indagar a otras sobrevivientes para saber si las habían vejado sexualmente. En la mayoría de aquellas mujeres con las que intenté saber si las violaciones sexuales habían sido una tortura específica contra las mujeres, encontré inhibiciones parecidas. Pocas se animaron a hablar. Pero a partir de esos testimonios intuí que entre los hombres de sus familias, sus padres, sus hermanos, sus novios, sus amigos, sobrevolaba la sospecha de que habían sido violentadas sexualmente, pero nadie se animaba a hablar. Nuestro pintor vivo más importante, Carlos Alonso, tiene su hija Paloma desaparecida en 1977. Él expresó esos fantasmas en su serie Manos Anónimas, el desgarramiento de los cuerpos y la morbosidad de los verdugos, dibujadas metafóricamente como solo pueden hacer los grandes artistas, pinturas que inquietan y cumplen con su función testimonial. Sin embargo, por pudor, nunca me animé a indagar a mi amigo Alonso sobre lo que sus pinturas revelan. Debieron pasar muchos años para confirmar estas intuiciones y entender que la verdadera intimidad es la del dolor y la más difícil de transmitir. El silencio sobre las vejaciones sexuales estaba cargado de pudor y amor, ya que al evitar los detalles creían proteger sobre todo a los hombres de sus familias. Los levantamientos de los militares que no aceptaron ser juzgados arrancaron al gobierno civil la amnistía y el indulto para los represores. Debieron pasar 20 años para que los juicios se reabrieran. Volví al tribunal, ya no como periodista, sino esta vez para acompañar a mi madre a una de esas audiencias en las que se juzgó a los comandantes de mi provincia, Córdoba. Entonces, ante otro testimonio, reconocí nuevamente el pudor, el mío. Una de las testigos, una expresa, a instancia de los abogados de la acusación, pidió que describiera una felatio. En la sala del tribunal estaban sus represores, pero también su pareja, su hijo. ¿Era necesario?, me indagué. Su testimonio ya estaba incluido en el expediente escrito previo a la instancia del juicio público. Cuando vi la juventud de los abogados de la acusación, reconocí mis inhibiciones y las consecuencias que trae el paso del tiempo, las modificaciones culturales de las nuevas generaciones nacidas y educadas en libertad. Yo misma debí esperar más de 30 años para conocer el destino final de mis hermanos, desaparecidos en la Escuela Mecánica de la Armada, la tenebrosa ESMA, el campo de detención de la Marina, donde las presas desaparecidas fueron, comillado, obligadas a esclavitud, como nombramos ese otro fenómeno difícil de mencionar y por lo tanto juzgar, el colaboracionismo. ¿Quién de nosotros podría hoy siquiera imaginar lo que sucedió o habría hecho en aquel lugar?
entre los que debimos narrar periodísticamente lo que escuchamos cada día en el juicio a las juntas militares a lo largo de más de 6 meses, como dije, nadie pudo hacerlo con la maestría de Jorge Luis Borges, quien asistió solo a una audiencia y escribió una crónica memorable. Dijo Borges: he asistido por primera y última vez a un juicio oral a un hombre que había sufrido unos 4 años de prisión, de azotes, de vejámenes y de cotidiana tortura. Yo esperaba oír quejas, denuestos y la indignación de la carne humana interminablemente sometida a ese milagro atroz que es el dolor físico. Ocurrió algo distinto, ocurrió algo peor. El réprobo había entrado enteramente en la rutina de su infierno. Hablaba con simplicidad, casi con indiferencia, de la picana eléctrica. Es la tortura en Argentina, supongo que habrá también, desgraciadamente, en otras partes, de la represión, de la logística, del calabozo, de las esposas y de los grillos. También la capucha. No había odio en su voz. Bajo el suplicio había delatado a sus camaradas. Estos lo acompañarían después y le dirían que no se hiciera mala sangre, porque al cabo de unas sesiones de tortura cualquier hombre declara cualquier cosa. Ante el fiscal y ante nosotros enumeraba con valentía y con precisión los castigos corporales que fueron su pan nuestro de cada día. 200 personas lo oíamos, pero sentí que estaba en la cárcel. Lo más terrible de una cárcel es que quienes entraron en ella no pueden salir nunca. De este o del otro lado de los barrotes siguen estando presos. El encarcelado y el carcelero acaban por ser uno. Stevenson creía que la crueldad es el pecado capital. Ejercerlo o sufrirlo es alcanzar una suerte de horrible insensibilidad o inocencia. Los réprobos se confunden con sus demonios, el mártir con el que ha encendido la pira, la cárcel se ha hecho infinita. De las muchas cosas que oí, sigue Borges, aquella tarde y que espero olvidar, referiré a la que más me marcó para librarme de ella. Ocurrió un 24 de diciembre. Llevaron a todos los presos a una sala donde no habían estado nunca. No sin ningún asombro vieron una larga mesa tendida. Vieron manteles, platos de porcelana, cubiertos y botellas de vino. Después llegaron los manjares. Repito las palabras del huésped. Era la cena de Nochebuena. Habían sido torturados y no ignoraban que los torturarían al día siguiente. Apareció el Señor de ese infierno y les deseó feliz Navidad. No era una burla, no era una manifestación de cinismo, no era un resentimiento. Era, como ya dije, una suerte de inocencia del mal. En los meses finales de 2015 asistí, ahora vuelvo a mi testimonio, en los finales de 2015 asistí al final del alegato del juicio en el que se juzga a los jerarcas de la ESMA. La fiscal me confirmó lo que sospechábamos. Néstor y Cristina, mis 2 hermanos y mi cuñada, fueron arrojados al mar en los tenebrosos vuelos de la muerte. Sin embargo, de la lectura de su alegato, lo que más me conmocionó fue el relato de lo que llamaban las sobrevivientes una noche especial, por los gritos de las 2 cordobesitas vejadas sexualmente por sus verdugos. Una de ellas, mi hermana Cristina. Lo que me ratificó una vez más lo que ya había observado sobre la dificultad de las sobrevivientes para narrar las humillaciones sexuales. A la par, las consecuencias del tiempo. Si mis padres estuvieran vivos, jamás me hubiera animado a hacer público lo que cuento en este texto. Un silencio que no fue ni vergüenza ni pudor, a diferencia de la mudez que causa el terror.
Disculpen. La mudez democrática. Mucha agua corrió debajo del puente de la democratización, dinamizada por la recuperación de la libertad. No así la palabra. A poco andar, en el inicio de la segunda década democrática, el crimen salvaje de una adolescente, María Soledad Morales, a manos de los hijos del poder de Catamarca, una de las provincias del norte de Argentina, fue el primer indicio de la continuidad de esa violencia sexual contra las mujeres amparadas por el secreto de los poderosos. Tirado al costado de un camino, el cuerpo de la muchacha había sido desfigurado, mutilado con el cuero cabelludo separado del cráneo. Los dichos de la matriarca de la familia en el poder comentó: parece que se les murió una chinita, una expresión despectiva que se usa en nuestro país, en mi país, sé que hay argentinas acá, contra las muchachas pobres del norte de Argentina. Las descripciones escabrosas del sospechoso amante de la joven, divulgadas por la prensa, victimizaron doblemente a la muchacha con el odioso "y por algo será, ella se lo buscó", expresiones que socialmente naturalizaron la desvalorización de las muchachas pobres de provincia y la impunidad del crimen. Sin embargo, otra gesta de mujeres y otros silencios tronaron con la fuerza del rayo entre las montañas de la cordillera de los Andes sobre la que recuesta el valle de Catamarca. En lugar de la hipocresía tradicional de ocultar bajo la alfombra lo que sucedía en los claustros religiosos, una monja, Marta Peloni, directora del Colegio del Carmen, al que acudía la joven, se puso al frente de las marchas del silencio para exigir verdad y justicia. Mezcla de procesión religiosa y protesta pacífica, las marchas del silencio desencadenaron un proceso extraordinario en el que las mujeres fueron fundamentales: la monja, las compañeras de María Soledad y, por supuesto, su madre. Estuve ahí. Mi primer libro se llamó Catamarca. Los medios de comunicación, especialmente la televisión, que estrenaba la tecnología del vivo, pusieron los focos sobre Catamarca. El crimen, como las marchas del silencio, impactaron de lleno en el poder político. El entonces presidente Carlos Menem debió intervenir la provincia, aun cuando uno de los acusados era su ahijado. Las marchas del silencio, una prensa atenta, obligaron a los jueces a condenar a los culpables, contrariando la tradición de impunidad de esos feudos locales. Las elecciones pusieron fin a una tiranía de provincia, pero lo que no había conseguido el poder político lo logró la autoridad eclesial. La valerosa monja Marta Peloni fue trasladada a otra provincia, Corrientes. Sin embargo, ella no abandonó su lucha en favor de las mujeres y hoy es uno de nuestros referentes en los temas de trata y robos de bebé. Los que celebramos el fin de la impunidad nunca imaginamos que la tragedia de aquella jovencita que soñaba con ser modelo porque su pobreza le impediría llegar a la universidad, la íbamos a ver reproducida a lo largo y ancho, ya no de nuestra geografía argentina, sino a lo largo y ancho de nuestra geografía latinoamericana, como un fenómeno que abandonó las páginas policiales de los dramas pasionales para instalarse de lleno en el centro de nuestra preocupación, reflexión y acción. En la medida que nos fuimos alejando del pasado de terror, la sociedad se fue modificando, se fueron feminizando los claustros, la política, la academia, las empresas. Sin embargo, sobrevivió el silencio. Pero ya es otro silencio, no aquel con el que quisimos proteger a los hombres de nuestras familias. La violencia contra las mujeres de aquellos que dicen amarlas y los que se vive, el otro silencio es ya la violencia contra las mujeres de aquellos que dicen amarlas, como les decía antes, y que viven la contradicción femenina: soy tuya, pero no te adueñes de mí. Dramas individuales que nos conmueven porque en todos se reproduce la misma hazaña,
la misma crueldad y la misma obsesión por hacer de la mujer un objeto propio. Las muertas, en su mayoría, son jóvenes que pagan con la vida sus intentos de vivir fuera de las garras de hombres posesivos a las que desaparecen en la perversa red de los que trafican con las mujeres, cuyos rostros nos increpan desde los escáneres de los aeropuertos. No sé cómo voy del tiempo. Si en el pasado fueron las víctimas las que debieron vencer su propio silencio de humillación y con el tiempo narraron en libros o ante los jueces las violencias sexuales de los campos de detención, esta vez fueron las periodistas mujeres las que pusieron los focos de la luz pública sobre la violencia contra las mujeres y una palabra que nos increpa, femicidios. A esta altura debo advertir, comillas, mi texto, como el ciego que tantea en su propia oscuridad, debí buscar lazarillos. Me fue más útil la filosofía que la política. El autoritarismo es un fenómeno de naturaleza filosófica antes que un sistema de terror, y para protegerme de lo que pudiera ser descalificado como un sentimentalismo del terror, busqué ayuda, inspiración e identificación en un pensamiento nacido también de la oscuridad del siglo XX, el de Hannah Arendt. Pero si sus textos sobre el totalitarismo o las polémicas ideas sobre la banalidad del mal y el perdón me sirvieron al menos para tratar de entender, para poder entender lo que es tan difícil, que es la crueldad del terrorismo de Estado, su reconsideración de la condición humana desde el ventajoso punto de vista de nuestros más recientes temores y experiencias, y sus ideas sobre la naturaleza política del aparecer en el espacio público me dieron coraje para pensar, aún a riesgo de equivocarme. ¿Cuánto me queda? Te quedan 6 minutos. Bueno, voy a ir acortando, si me disculpan, así puedo cumplir